Este abigarramiento institucional provoca, si ustedes lo piensan, por lo menos estas 4 o 5 cosas. En primer lugar, una serie de conflictos competenciales, precisamente derivados de esas zonas fronterizas donde nadie sabe bien cuándo tiene que intervenir. En segundo lugar, cuadriplica o triplica en muchas ocasiones el sistema administrativo, la estructura administrativa que presta cobertura a una determinada materia. Pensemos en cuántos institutos de la juventud, o cuántos institutos de la mujer, o cuántos servicios sociales, o cuántos, etcétera, etcétera. Lo cual significa, en tercer lugar, un incremento desmesurado del gasto público, en términos de optimización de servicios. Y lo cual significa también el fraccionamiento de la actividad administrativa, porque probablemente una competencia tenga un trozo, una administración, el trozo central lo tenga otra y el trozo terminal o ejecutivo lo tenga otra. Y todo ello produce confusión ante el ciudadano, que a veces asiste poco atónito a una serie de desplazamientos buscando precisamente la administración que es competente sobre el asunto que él pretende gestionar. Y como último, por no insistir más, tramo de toda esta situación patológica, se produce lo que podríamos denominar una dilución, una difusión de la competencia de los órganos que debieran de gestionar esa cuestión y que, socapas de esa situación confusa, alegan probablemente que ellos no son los competentes y que el ciudadano reinicie el procedimiento en la acera de enfrente donde hay otra administración. Esta circunstancia fue, como es lógico, tenida muy en cuenta a la hora de elaborar los estatutos de autonomía. Era una preocupación de los redactores de los estatutos intentar simplificar este abigarramiento institucional, por un lado, y por otro lado, transcurridos tantos años desde la aprobación de la Ley 785 de bases de régimen local, tratar de que el Estado tuviese menos presencia en las corporaciones locales y, por el contrario, la comunidad autónoma tomase mayor protagonismo en esa competencia. Pero claro, este tour de force, este juego de poderes propio del proceso político y propio sobre todo del desarrollo de las comunidades autónomas que han ido creciendo, como es obvio, sobre las espaldas del Estado, al igual que los municipios pretenden ahora crecer sobre las espaldas de las comunidades autónomas. Este proceso, como digo, político, este juego de poderes y contrapoderes, de fuerzas, en definitiva, políticas, topaba con dos problemas constitucionales importantes que tenían que ser muy medidos y muy analizados. En primer lugar, la existencia de ese título competencial a favor del Estado que extiende su competencia exclusiva sobre las bases del régimen local, a cuyo amparo, por cierto, en el año 1985 se aprobó la Ley de Bases de Régimen Local, por todos conocida. Ley de Bases de Régimen Local que es indudablemente la norma de cabecera, según la Constitución, la norma de cabecera del régimen local, que por consiguiente es una fuente de derecho estatal, que por consiguiente tiene que ser aprobada por las Cortes Generales, que por consiguiente debe de ser aprobada por un amplio consenso político y que se gestó en su momento, insisto, 1985, desde una profunda desconfianza hacia las comunidades autónomas en ciernes, porque, obvio es recordarlo, el proceso de consolidación de las comunidades autónomas es largo y en el año 1985 no se sabía exactamente cómo iba a quedar el mapa autonómico definitivo, sobre todo en su profundidad. Estaban ciertamente establecidas las entidades territoriales, pero la profundidad y alcance de la descentralización territorial se ha producido progresivamente, poco a poco y con mucha mayor entidad de la que pudo predecir o lo que pudo pensar en su momento el constituyente.
El segundo problema que se alumbraba al fondo era que había que respetar la autonomía local como garantía institucional establecida por la Constitución. Claro, al hablar de las bases del régimen local y el alcance de las bases del régimen local, hay que tener en cuenta que corresponde, como he dicho, al legislador estatal aprobar esta ley como norma común que han de respetar todas las entidades territoriales existentes en el Estado. Pero, dicho esto, hay que decir a continuación que el legislador estatal, las Cortes Generales, al dictar las bases, no pueden hacerlo de una manera tan agotadora, tan exhaustiva, que impidan que las comunidades autónomas hagan su propia política en materia de régimen local, diferenciada probablemente de la comunidad autónoma vecina. Y hay que decir también que la definición de lo que sea básico, que corresponde de una manera formal establecer al Estado, a las Cortes Generales, puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por la comunidad autónoma que entienda que se extravasa claramente. Y hay que decir que la legislación básica, de retrasarse, como se está sucediendo en este momento, puede dar lugar a que haya desarrollos normativos por parte de las comunidades autónomas que, si son verdaderamente básicos, serán desplazados por la legislación de bases que posteriormente se dicte. Operación, no podemos ignorar desde el punto de vista político, difícil. Podemos hacer un excursus aquí y pensar en Cataluña y pensar en las dos cuestiones siguientes. El Estatuto de Cataluña, en su filosofía en materia de régimen local, considera que las corporaciones locales existentes en Cataluña integran la Generalidad de Cataluña, lo cual rompe el carácter bifronte que a estas administraciones locales le ha venido confiriendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, es decir, corporaciones locales que tienen que estar abiertas, por un lado, a la legislación que el Estado dicte y que les afecta, y por otro lado, a la legislación que la comunidad autónoma dicte y que les afecta, cada uno en su ámbito de competencia. Sin embargo, ahí está una diferencia importante, mientras que la Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce el papel de los municipios como entidades territoriales básicas y elementos, como probablemente pueda filosofar en este terreno de filosofía política el profesor Zafra, como un tercer nivel, por así decir, un tercer nivel de gobierno, un tercer nivel de gobierno propio. Sin embargo, Cataluña niega esta situación y, como he dicho, las corporaciones locales integran la Generalidad y, por tanto, la lectura siguiente sería: solo la Generalidad puede dictar normas que le afecten. Eso ha dado lugar, en segundo plano, a que se haya presentado, como ustedes habrán visto por la prensa, un proyecto de ley de organización territorial, donde el texto yo no lo he leído de primera mano, solo he visto las referencias de prensa, pero donde parece mantenerse, esto no lo tengo yo muy claro, pero en fin, mantenerse para no incurrir en una inconstitucionalidad flagrante, la provincia como estructura territorial, siquiera sea para las elecciones generales, y se crean, como ustedes conocen, las veguerías, el número de 7 u 8, porque está en discusión, como entidades territoriales antiguas que se recuperan y que de alguna forma vienen a sustituir a las prestaciones de las diputaciones y a las funciones de las diputaciones provinciales. Bueno, pues toda esta problemática inserta en ese primer problema que los estatuyentes tuvieron que abordar, cuál era el alcance del régimen local y cuánto podemos estatutorizar el régimen local sin incurrir en inconstitucionalidad. A ese problema se le añadía
Un segundo problema, que desde el punto de vista jurídico-constitucional es complejo, pero que desde el punto de vista político es una gran bandera a levantar, que es